Generación de valor, donde la suma de tus acciones cambian el mundo. En nuestro día a día generamos conciencia, detonamos acciones, alianzas e ideas innovadoras que impulsan el cambio por un planeta mejor. Generación de valor. Bienvenidos. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos en la edición número 162 de su programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo. Y pues bueno, recuerden que estamos por el 1670 AM Radio Anáhuac, Eleva tus sentidos, y por nuestra plataforma digital radio.anáhuac.mx, y pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, por Twitter, @clares_anáhuac y @FRS_anáhuac, y por Facebook, todo junto, Facultad de Responsabilidad Social. Pues bueno, muy buenas tardes tengan todos ustedes. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Te extrañamos la semana pasada, pero pues bueno, ya estás por aquí. Cuéntanos cómo te ha ido, qué hiciste, te divertiste. Cuéntanos cómo te fue. Ay, Lore, pues fíjate que han sido unos días muy complicados, muy atareados, pero la verdad es que estoy muy contento porque hemos tenido pues algunos eventos muy interesantes que voy a aprovechar para compartir con todos nuestros radioescuchas, con todas nuestras amigas, nuestros amigos que nos hacen el favor de compartir con nosotros este programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo. Fíjate que hay una aseguradora, ¿te acuerdas que hace unos 2 semanas? 2 semanas Ajá. tuvimos un programa donde estuvo una experta comentándonos de la importancia de los seguros, de estar bien asesorados, etcétera? Y fíjate que tuve la fortuna de tener una plática con el Sindicato Nacional de Grupo Nacional Provincial, en donde hicieron su 39 reunión anual, y pues yo estuve como speaker hablándoles de instrumentos para profesionalizar y avanzar en temas de responsabilidad social y sostenibilidad, como es el Pacto Mundial, la ISO 26000, los ODS, en fin, la SA 8000, todos estos elementos que tenemos hoy en día. Y pues quiero agradecer a nuestro querido compañero Marco y a Jorge Claudio por haberme invitado a esta reunión, también a Luis Eduardo Silva y pues a la secretaria general del sindicato, etcétera, porque nos desplegaron, nos compartieron después de la plática toda la estrategia que tienen en materia de responsabilidad social, y es verdaderamente muy robusta. Fíjate, Lore, que ellos en pandemia, pues hay un montón de trabajadores en Grupo Nacional Provincial, y entraban boleros a bolearle los zapatos a pues, todo mundo, y también había lavacoches que lavaban los coches de todo mundo. Entonces hicieron un cálculo en pandemia, porque ellos todavía no han regresado presencial, solamente tienen el personal esencial ahí, y entonces hicieron un cálculo de más o menos cuál era su ingreso semanal. De estas personas. Así es, y les pagaron ese... ¿En serio? Sí, me pareció una estrategia de responsabilidad social, sí filantrópica, pero finalmente de responsabilidad social, porque si no se hubieran tenido que cambiar de giro o que ir a otra empresa O buscar, sí, o exponerse sobre todo, exacto, ¿no? o sufrir, Sí, ¿no? Exacto. Y también todo el movimiento que tienen cerca de sus edificios son colonias donde pues la mayoría de los habitantes ya son adultos mayores, y todo el movimiento es por la gente que va a trabajar a esta empresa. Y resulta que empezaron a aumentar los niveles
de los amigos de lo ajeno. Ay, no me digas. Sí, entonces empezaron a robar carros, bueno, automóviles, empezaron a meterse a las casas. Y entonces hablaron con la delegación, contrataron servicio de seguridad y empezaron a dar rondines para proteger no solo sus instalaciones, sino también los vecinos, la comunidad circundante, los grupos de interés, ¿no? Sí, que claro. siempre los señalamos, la comunidad circundante, para que hubiera seguridad en toda la zona. Y el día de hoy inauguraron una escuela en Ecatepec que prácticamente la renovaron, pero además le dieron empleo a los habitantes de la zona. La hicieron con los mejores materiales y diseños de vanguardia para que dure por muchos años y sea una instalación muy moderna, durable, limpia. Y entonces algo comentaba Eduardo Silva que me gustó mucho y decía que el licenciado Balleres siempre tenía en mente y compartía, decía, además de la presidencia municipal y de la iglesia, imagínate que el referente de una comunidad sea la escuela, no solo por el servicio que da, sino también por la infraestructura, por el lugar de encuentro, porque además esta escuela está planeada para que en el día y en la tarde sea escuela, pero los fines de semana que sean actividades culturales, deportivas, pues esté abierta todo el tiempo para talleres, la gente. Exacto, para toda la comunidad. Me pareció un cambio de mentalidad, un enfoque muy innovador, muy robusto y muy necesario hoy en día, sobre todo para regresar a la nueva realidad laboral, ¿no? Y a la nueva realidad comunitaria y a este cambio de época o a esta nueva época. Entonces, pues un abrazo a todo el personal de GNP, gente maravillosas con la que pudimos convivir, pudimos compartir y desearles mucho éxito en los trabajos que terminan precisamente el día de mañana. Ay, pues qué bueno que pudiste acompañarlos, doctor, y qué bueno que tuviste esta participación, pues para también tener ahí esa parte de la responsabilidad social, que si bien estamos en una universidad, pues bueno, no es una responsabilidad social de academia, ¿no? Puesto que tenemos nosotros muchas alianzas con empresas, organizaciones de la sociedad civil e inclusive con gobierno, ¿no? Y tú lo puedas compartir en este tipo de eventos para que pues las personas también vean cómo tener esa responsabilidad social, pero activa, ¿no? No nada más intelectual, pues de academia, académica, ¿no? Exacto. claro. Sí, o sea, como dicen en Estados Unidos, walk the talk, ¿no? O sea, que lo que tú hables realmente lo estés llevando a la práctica y estés transformando la realidad, que es una de las frases que más me gusta repetir. Okay. Responsabilidad social y sostenibilidad que no transforma la realidad. Está faltando una pieza del rompecabezas, pero platícanos de a quién invitaste el día de hoy, Es Lore. que fíjate que el día de hoy es un ejemplo también de lo que es la responsabilidad social activa, de lo que tenemos y de lo que en muchas de las ocasiones yo creo que hay gente que no conoce que existen estos lugares y por eso fue que invité a Mariana Jiménez. Ella es directora de Alianzas Estratégicas e Innovación de la Red de Bancos de Alimentos de México. Fíjate, Miguel Ángel, que Mariana es egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara en Nutrición y Alimentación Humana. Es diplomada en Fortalecimiento Institucional y Procuración de Fondos por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y también en Impacto Social e Impacto Socio-Nutricio Fortaleza y la Facultad de Salud Pública y Nutrición de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y pues bueno, ella desde el 2006 ha colaborado con los bancos de alimentos de la red de Bamex al frente de las áreas de nutrición, trabajo social y relaciones institucionales. Buenas tardes, Mariana, ¿cómo estás? Muy bien, Lorena, buenas tardes, Miguel, qué gusto estar con ustedes esta tarde. Gracias por la invitación y por el espacio.
Y sí, ahorita lo que estábamos comentando, Mariana, unos minutitos antes de que te conectaras, pues es justo esa relación que hay, que en muchas ocasiones la gente dice si la responsabilidad social y sostenibilidad es una utopía o si la responsabilidad social a veces es nada más de la academia. Pues bueno, yo creo que los bancos de alimentos son un claro ejemplo de lo que es la responsabilidad social. Pero, pues bueno, yo tengo aquí algunas preguntas, ¿no? Ya sabes, pensando en mis invitados, pues bueno, que nos platiques qué es un banco de alimentos, cómo nace Bamex, a lo mejor cómo opera el modelo de desarrollo sostenible. Entiendo que tienen perdóname, un modelo. Y si este modelo fue modificado tras la pandemia, ¿qué sucedió? Platícanos, por favor. Pues son muchas preguntas. Ahora sí que vamos a empezar por el principio y de ahí podemos ir desmenuzando todos estos puntos que considero sumamente importantes. Empecemos por hablar de qué es la Red de Bancos de Alimentos de México, estas organizaciones que siempre decimos que son el secreto mejor guardado del Estado, ¿no? Somos organizaciones no gubernamentales, la red Bamex, que es como mejor nos conocen, somos una organización no gubernamental, sin fines de lucro, que nació hace 30 años con el objetivo de recuperar todos esos alimentos que por alguna razón han perdido valor comercial, que ya no pueden estar a la venta, que ya no pueden estar en los anaqueles, pero no por cuestiones de inocuidad, es decir, no porque se hayan echado a perder, sino por cuestiones estéticas, a lo mejor por fechas próximas a vencer de caducidad, por una vida de anaquel corta, por cambios en el empaque o daños en el empaque, cambios en etiquetados, cambios en logotipo, un sinfín de etcéteras, ¿no? Por los cuales hay muchos alimentos que hoy en nuestro país están terminando en la basura, y ahorita te voy a hablar un poquito más de este contexto. Entonces, la red de bancos de alimentos nace hace 30 años con el objetivo de recuperar todos estos alimentos, evitar que terminen en la basura alimentos que son aptos para consumo humano, que todavía pueden ser aprovechados, a fin de redistribuirlos a personas que viven en inseguridad alimentaria. ¿Y por qué esto? ¿No? O sea, ¿por qué la pertinencia? Y estas dos realidades son dos realidades que están sumamente invisibilizadas y ampliamente normalizadas en la sociedad. ¿De qué realidad te estoy hablando? Por un lado, vivimos en un México de contrastes, ¿no? Vivimos en un México lleno de paradojas. Y uno de esos contrastes y una de esas realidades contrastantes es que en nuestro país, un país que ocupa el 11º lugar en producción de alimentos, un país que produce en promedio más de 3.100 kilocalorías por persona por día, que serían mucho más que suficientes para alimentar al 100% de la sociedad mexicana, al 100% de la población mexicana, con una dieta más que variada, equilibrada, etcétera. Un país rico en biodiversidad en todos los sentidos, está perdiendo y desperdiciando el 37% de su producción. Estamos hablando en toneladas de más de 23.7 millones de toneladas, lo que anualmente se pierde o se desperdicia a lo largo de toda la cadena de valor en nuestro país. Esto, económicamente hablando, tiene un impacto de alrededor de 491,000 millones de pesos, que equivaldría aproximadamente al 2.5% del Producto Interno Bruto. Y si el impacto económico nos impresiona también el impacto medioambiental que tiene la pérdida y desperdicios. El Banco Mundial en 2017 revela que la pérdida y desperdicios de alimentos en nuestro país anualmente tiene un coste medioambiental impresionante, Lorena y Miguel. He de decirles que anualmente la pérdida y desperdicio de alimentos genera gases de efecto invernadero similares a lo que contamina la flota vehicular completa en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Esto es aproximadamente 15.7 millones de automóviles. La cantidad de CO2 que genera todos los alimentos no aprovechados. Y luego hay que considerar la cantidad de recursos naturales que se destinan también, no solamente recursos económicos, sino que también se destinan recursos naturales para producir alimentos que no llegarán a su consumidor final por diferentes razones. Mariana, una disculpa, tenemos que ir rápidamente a un corte. Está muy emocionante lo que nos estás, emocionante e interesante lo que nos estás platicando, pero regresamos, no se vayan. Pues ya estamos de regreso aquí, amigas, amigos, en su programa Generación de Valor, una suma de acciones
que cambian el mundo, y estamos platicando con Mariana Jiménez del Pacto Comida, y nos estaba platicando de la cantidad, bueno, ya nos habló del impacto económico que se tiene en el desperdicio de alimentos, pero también lo estaba llevando a las emisiones de gases de efecto invernadero. Y esto viene muy bien porque, como ustedes saben, del 31 de octubre a el 12 de noviembre estaremos, y digo estaremos porque está la humanidad pendiente en esta reunión, en la COP26, en la Conferencia de las Partes del Tratado Internacional de la Convención Marco de las Naciones Unidas para Cambio Climático, y estamos viendo cómo podemos hacer frente a el cambio climático, que cada vez es más poderoso y pues está teniendo impactos severos. Y también para enmarcar esto, no solo los alimentos generan estas emisiones de metano, que son resultado de bacterias anaerobias, que generan estos gases que luego huele así como a huevo, ¿no? Como a podrido, y ese es parte del metano liberado por las bacterias anaerobias. Pero también fíjate en el marco del Día de Muertos, que se utilizan muchas flores, y estas flores también, una vez que las cortamos y que las ponemos en nuestros altares, en los cementerios, en los panteones, o adornando en nuestra casa, pues se empiezan a podrir y también generan metano. Entonces ese es también un efecto secundario, porque también las usamos como adorno. Pero Mariana, síguenos comentando, síguenos ilustrando de estos impactos ambientales que nos decías antes del corte. Fíjate qué bueno que tocas, que podemos tocar y profundizar más en este punto, porque poco se había estudiado, o más bien poco se había profundizado justo en el estudio del impacto medioambiental que tienen las pérdidas y desperdicios de alimentos a nivel global y a nivel bloque y a nivel local, hablando específicamente de México como país. Recientemente la WWF sacó un estudio súper interesante, lo más reciente que hay en términos de cuantificación y clasificación de pérdidas y desperdicios de alimentos, y justamente habla que a nivel global, por ejemplo, se estima que más o menos son 2.500 millones de toneladas de alimentos las que no se consumen a nivel global, es decir, estamos hablando aproximadamente el 40% de los alimentos que son cultivados no se consumen por diferentes razones y a lo largo de toda la cadena de valor. Se estima, y los datos sugieren, que el desperdicio de alimentos representa aproximadamente el 10% de los gases de efecto invernadero a nivel global. Esto equivale a casi el doble de las emisiones producidas por todos los automóviles conducidos en Estados Unidos y en Europa en un año. Y además se utilizan alrededor de 4.4 millones de kilómetros cuadrados de tierras agrícolas y más de 760 kilómetros cúbicos de agua. Para que nuestros radioescuchas se den una idea de cuánto estamos hablando a nivel global de agua para producir, o sea, de cuánto se destina en agua para producir alimentos que van a terminar en la basura, son aproximadamente 304 millones de piscinas olímpicas, ¿sí? La cantidad de agua que se destina globalmente para producir alimentos que van a terminar a la basura. Y solamente el 5%, es decir, 11 de 192 planes climáticos nacionales presentados como parte del Acuerdo Climático de París, menciona la pérdida de desperdicio dentro de sus estrategias para reducir el cambio climático, siendo este un problema de ese tamaño. Y a nivel nacional no nos quedamos lejos, estábamos hablando de la cantidad de CO2 que se produce de los residuos orgánicos de alimentos no aprovechados, y estamos hablando que son alrededor de 36 mil toneladas de CO2, de 36 millones, perdón, de toneladas de CO2 lo que está llegando a la atmósfera, producto de todos estos gases de efecto invernadero. La cantidad de agua que se destina para producir alimentos que no van a ser consumidos, que se van a perder o desperdiciar a lo largo de la cadena de valor, sería el equivalente a abastecer al 100% de la población mexicana de agua durante 2.4 años. Entonces, la verdad es que el tema de pérdida y desperdicio de alimentos
atiende obviamente a una dimensión económica, a una dimensión medioambiental, pero también obviamente la parte humana, la parte toral de la red de bancos de alimentos, que es la parte social, del impacto social de la pérdida de desperdicios, también es de llamar la atención, porque en un país en donde se produce suficiente, en donde hay alimentos suficientes para todos los mexicanos, y el 37% de estos alimentos están yendo a la basura, mientras 28 millones de personas, según el Coneval, están viviendo en inseguridad alimentaria. Entonces, esta es la razón de la existencia de los bancos de alimentos. Los bancos de alimentos lo que buscan y lo que hacen es estrechar esta brecha que hay entre el excedente de producción en nuestro país, el excedente de alimentos que existe y que sabemos que existe y que es una oportunidad de más de 23 millones de toneladas, con la necesidad, ¿sí? Con estas personas que están viviendo en inseguridad alimentaria y que tras la pandemia y tras esta crisis económica que dejó consigo la crisis sanitaria, pues aumentó aún más. Fíjate que es interesantísimo. Nosotros aquí en la facultad tuvimos un acercamiento con la WWF. Me da mucho gusto que lo menciones, porque vinieron y nos dieron un curso de desperdicios de alimentos, de todos los desperdicios que había en alimentos, y logramos involucrar a personas no solo de la Facultad de Responsabilidad Social, sino también de la Facultad de Turismo, de Economía y Negocios, y nos estuvieron concientizando de cómo incluso en nuestros procesos de cocina desperdiciamos muchos alimentos. O sea, no porque nos vayamos a comer el tomate, quiere decir que no se desperdició alimento. Si el tomate lo cortaste mal, ¿no? Entonces ahí estás dejando una serie de cáscaras de residuos que cuando ya lo empiezas a escalar, hay mucho desperdicio, y también de estas frutas, verduras, etcétera, que tienen pequeñas manchas o pedacitos podridos, que ahí, o sea, lo podemos cortar perfectamente y aprovechar el 80% de esa fruta o de esa verdura sin necesidad de tirarla toda a la basura. O sea, hay como muchos puntos de control en el proceso de cultivar, elaborar los alimentos, refrigerarlos y luego consumirlos hasta el consumo final, vamos a decir, en donde podemos estar actuando para disminuir este desperdicio de alimentos. Pero me parece importantísimo, y ojalá puedas profundizar en esto que comentabas de la brecha entre estos centros de tiendas de autoservicio, y cómo los bancos de alimento son un catalizador para organizaciones de la sociedad civil, para orfanatos, asilos, colonias populares, etcétera. ¿Cómo hacen toda esta logística, Mariana? ¿Cómo también nosotros podemos candidatear a alguien o alguna institución o alguna organización que conozcamos que tiene este compromiso de dar de comer y siempre está buscando recursos para cubrirlo? ¿Cómo podemos acercarlos a través de esta gran labor que ustedes realizan? Ay, perdón. Sí, mira, ahora sí que me voy a ir por puntos específicos. Número 1, explicar cuáles son los principales puntos de rescate, de dónde obtienen los bancos de alimentos los insumos que después entregan a las personas a las que atienden. La red de bancos de alimentos es una organización, como les comentaba, que está conformada por 55 bancos de alimentos que están presentes en 27 estados. Además de toda la gestión que hacemos a nivel nacional con grandes empresas, tanto de la industria alimentaria, del retail o tiendas de autoservicio, hoteles y restaurantes, productores del campo primario mexicano, la Confederación recientemente de Agentes Aduanales de la República Mexicana, cámaras, asociaciones, etcétera. También los bancos de alimentos en lo local hacen estas estrategias de procuración de donativos en especie
con igualmente centrales de abastos, hoteles y restaurantes, tiendas de autoservicio, pymes, que también eso es muy importante, que las pymes nacen ya con este chip de responsabilidad social muy arraigado, a diferencia a lo mejor de las empresas muy grandes y muy antiguas que lo han ido adquiriendo con el tiempo, ¿no? Y entonces, de ahí es de donde obtenemos principalmente, o esas son las principales fuentes de rescate, ¿no? Campo primario mexicano, que en países como el nuestro, en vías de desarrollo, es en donde más se pierde alimento, a diferencia de los países desarrollados, que en donde más desperdicio de alimento hay, es en las fases de consumo. En centrales de abasto, tiendas de autoservicio, tiendas de conveniencia. O sea, nuestro país es la venta de alimentos, No, es en la producción de alimentos. En la producción. En la producción y principalmente en la producción en el campo. En el campo primario mexicano es en donde se da la mayor cantidad de pérdida de alimentos. ¿Y por qué es esto? Hay muchas razones. La falta de intención de compra justa, el intermediarismo, la falta de subsidios, la falta de tecnología, la falta de infraestructura, la falta de transportes adecuados para el traslado de los alimentos, la falta de caminos transitables. Muchas veces a los productores les prefieren dejar que se pierdan las cosechas en los campos a trasladarlas con todo el costo operativo que eso supone hacia el mayorista. Cuando llegue el mayorista va a estar sumamente castigado el precio de su producto, ¿no? Entonces, principalmente por eso es que se da la cantidad de pérdida de alimento en el campo. En países en desarrollo se da más en el consumidor. No quiere decir que en nuestro país no tenga el consumidor una alta incidencia en la cantidad de alimento que se está desperdiciando, pero también que se está perdiendo, fíjate, porque cuando nosotros como consumidores ponemos un juicio estético tan severo y tan estricto, por ejemplo, en las verduras y frutas, eso necesariamente va a impactar en el campo. Claro. En el tipo de producto que el productor o el exportador, por ejemplo, puede sacar, ¿no? Tenemos aliados en el campo que, por ejemplo, producen pepinos, ¿no? Y si el pepino no tiene el largo que pide el exportador y que quepa perfectamente bien en la caja, si es más grande que la caja, si es más chico que la caja, si además está ligeramente curviado, si no tiene un verde perfecto, entonces el pepino se pierde, ¿no? Y todo parte de los estándares y los juicios estéticos tan severos que ponemos nosotros los consumidores, cuando los alimentos feos o que no son estéticamente aceptables son igualmente nutritivos, ¿no? No pierden su grado de inocuidad. ¿De acuerdo? Claro. Entonces, que esté deforme el pepino. Que esté deforme, que tenga 3 patas, la zanahoria, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Claro. Entonces, esa es una parte. Entonces, ahora, ¿cómo funciona el modelo operativo? Se hacen estos vínculos y alianzas con los aliados estratégicos de todas estas fuentes que te digo a lo largo de toda la cadena de valor, que eso es lo maravilloso de nuestro modelo logístico de rescate alimentario, que rescatamos lo mismo en el campo que en hoteles y restaurantes. Es decir, nos vamos rescatando a lo largo de toda la cadena de valor. Entonces, hacemos estas alianzas en lo nacional, en lo regional o en lo local, con estos aliados estratégicos. Tenemos una flota vehicular en toda la red de bancos de alimentos de más de 400 unidades para ir hacia donde está la oportunidad, recuperar el alimento, traerlo a los almacenes que tienen los bancos de alimentos, que son almacenes de tránsito, les llamamos, porque la canalización tiene que ser inmediata para asegurar la inocuidad y que el alimento se entregue en las perfectas condiciones o las mejores condiciones a los beneficiarios finales. Y después, el producto, si se requiere, por ejemplo, en el caso del rescate en tiendas de autoservicio, generalmente el producto que se dona requiere una selección, requiere una clasificación, requiere dignificación, porque muchas veces el producto que se obtiene de las tiendas de autoservicio puede que venga revuelto, ¿no? Entonces lo que hacen los bancos de alimentos con ayuda de sus voluntarios es seleccionar los alimentos que son aptos para consumo humano de los que no son ya aptos para consumo humano. Después clasificarlos de acuerdo a la naturaleza de cada uno de los alimentos, después conformar paquetes alimentarios y entregarlos a comunidades que atienden a familias en condiciones de vulnerabilidad o a instituciones como asilos de ancianos, casas hogar, centros de rehabilitación, etcétera. ¿Sí? Ese es el modelo que también, el modelo de gestión social que nos diferencia de los bancos de alimentos del resto del mundo, que cabe mencionar que somos parte de la red global de bancos de alimentos, que de hecho fue fundada
Pues somos miembros fundadores de esta red que fue fundada en 2015 aquí en México con 4 redes de bancos de alimentos en el mundo. Hoy la red global está presente en 44 países y arropa más de 1.500 bancos de alimentos en el mundo, dentro de los cuales está la red de bancos de alimentos de México, que cabe mencionar que es una de las más grandes de América Latina. Entonces, la diferencia del modelo de gestión social de los bancos de alimentos de México, a diferencia de los bancos de alimentos en el mundo, es que los bancos de alimentos en el mundo atienden, por ejemplo, solamente a la población a través de instituciones. Y nosotros, además de atender a la población a través de instituciones, también atendemos a familias que se encuentran en grupos comunitarios, que se organizan en comités, que nombran un representante y que tienen ya todo un mecanismo de organización y de participación comunitaria muy particular, en donde estamos propiciando la participación solidaria de la comunidad, ¿no? Y la participación social, porque hay un estudio muy interesante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano, que dice que en aquellos países en donde hay menos participación solidaria, en donde hay menos participación social, en donde hay menos cohesión social, es en donde hay mayores índices de inequidad y de desigualdad. Entonces también lo que nosotros tenemos que propiciar en la comunidad es justamente esa cohesión, es justamente esa participación para el propio desarrollo de los individuos y del colectivo. Entonces así es como opera el modelo. Por un lado, el modelo operativo de rescate alimentario, ¿no? En donde los bancos de alimentos van, rescatan el alimento, lo seleccionan, lo clasifican, conforman paquetes y esos paquetes se entregan a la misma persona cada semana o cada 15 días para que se puedan percibir cambios en su estado nutricio. Después, el modelo social, en donde se atienden a estas personas, ya sea en comunidades o en instituciones. A través de un estudio socionutricio se identifica cuáles son las necesidades que tienen para que nosotros nos aseguremos de esa manera que estamos haciendo llegar ese alimento, ese donativo, que el aliado que tiene una estrategia de responsabilidad social está depositando en nuestras manos para asegurarnos que llegue verdaderamente a manos de quien más lo necesita. Qué interesante, ¿no, Miguel Ángel? Y Wow, es que sí, ¿no? o sea... Y es que además es una cantidad de información y sobre todo todos los puntos de intervención, o sea, es un problema multidimensional que no podemos decir, bueno, pues entonces vamos a verificar que los precios sean los justos para que el productor pueda llevar todo a que se consuma, sino las formas, los tamaños y todos los puntos en la cadena de valor y de suministro en donde tenemos desperdicio, y ese desperdicio lleva mano de obra, lleva agua, lleva probablemente fertilizantes, lleva emisiones de CO2 por los temas de transporte, de metano, que ya aclaramos su origen, y pues aquí de lo que se trata es de darle de comer a todos. Yo siempre me sorprendo en pues cómo producimos tanto y no podemos distribuirlo a todos. Pero ahora regresamos después del corte a seguir platicando de este tema tan apasionante. Estamos aquí de regresos con su programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo, y estamos platicando con Mariana Jiménez de Pacto por la Comida. Y yo reflexionaba que si de repente llegara un ser del espacio o alguien que se va a conquistar a Marte y regresa después de varias generaciones y viera que en este planeta podemos producir la cantidad de alimentos suficiente para que todos comamos y de todos modos, por una mala distribución, tenemos personas que mueren por falta de alimento, se quedaría sorprendido, diría, bueno, ¿pero qué no son de la misma especie o qué está pasando? Entonces, Mariana, ¿por qué no nos hablas un poco más acerca de esto que le llama la normalización del desperdicio de alimentos? ¿Podrías abundar en ello? Sí, claro. Lo platicábamos hace un momento. La Red de Bancos de Alimentos de México atiende esta problemática gemela, ¿no? Por un lado, el desperdicio de alimentos, por otro lado, la inseguridad alimentaria o el hambre.
Y platicamos que ambas problemáticas están por demás invisibilizadas porque están súper normalizadas. Es decir, para nosotros ya es parte de nuestro paisaje ver gente con hambre, ¿no? Y eso es sumamente triste y preocupante además, que ya no nos inquiete y no nos incomode, por ejemplo, ver gente buscando en el bote de basura algo de comer, ¿no? Que ya no nos Tiene que ver inquiete. también con la aporofobia, ¿no? Puede ser, y que además, a ver, vivimos en un país en donde esto ya es como, pues así es, ¿no? O sea, Sí, o es sea, como es, o sea, el get used to it. minimizar al pobre, esa es la aporofobia, ¿no? Que ya los pobres, pues ya no los ves y hay un rechazo ahí que... Ya no los ves, es como un tope en la banqueta, ¿no? O como algo que te encontraste por ahí que nada más lo tienes que esquivar y ya no es algo que te inquieta porque además es parte de la deficiencia que hay en la estructura social, ¿no? Política, económica y demás. Entonces, pero el desperdicio de alimentos también es algo que hemos normalizado mucho como consumidores, quizá un poco por desconocimiento, porque no sabemos, al menos mucha gente no sabía que cuando nuestra mamá nos decía, es que si no te comes ese plato de comida, en aquel entonces yo me acuerdo que mi mamá me decía, mira cuántos niños hay que tienen hambre y demás, y pues como que dices, híjole, y si yo me lo como, esa persona va a comer, o cómo va a estar la cosa, si yo sí me como lo que está en mi plato. No necesariamente, ya que hay dos cosas, ¿no? No que la persona no vaya a comer si si tú te terminas tu plato, pero si lo desperdicias y si este desperdicio se vuelve algo sistematizado, sin duda vamos a propiciar la pobreza. ¿Por qué? Y la inseguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque cuando todo el volumen de alimentos disponible, este gran porcentaje, cerca del 40% de los alimentos se desperdicia, el volumen restante, ¿qué va a pasar con el precio del volumen restante? Pues va a subir. Y entonces al subir el precio del producto o de los alimentos que sobre todo se están desperdiciando, principalmente verduras y frutas, se vuelve inaccesible para las personas que tienen menor poder adquisitivo. ¿Sí? Entonces, al no tener acceso a esos alimentos, nosotros mismos, al estar desperdiciando los alimentos, al permitir que se pierdan, estamos propiciando que las personas viven en inseguridad alimentaria y que tengan solamente acceso a esos alimentos que pueden llegar a través de estas cadenas de distribución que sí tienen la fuerza para poder mantener bajos sus precios y que generalmente son alimentos de alta densidad energética y entonces a la vez también se están propiciando problemas de salud pública como sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, etcétera, ¿no? Entonces, para que nos demos cuenta de todo lo que estamos propiciando con la pérdida y desperdicio de alimentos, que no es nada más pues no pasa nada si boto mi plato de comida que pedí en el restaurante y que no me importó nada más comerme la mitad, ¿no? Entonces no hay que normalizarlo, hay que tener en cuenta todo el esfuerzo y todos los recursos materiales, humanos y económicos y naturales que se destinaron para producir el alimento que tenemos delante de nosotros. Si vamos a un restaurante, pedir solamente lo que nos vamos a comer y si no nos lo terminamos, hay que llevárnoslo a casa. No pasa absolutamente nada si nos comemos después de ese alimento. Antes yo les hubiera dicho, si se encuentran a alguien en el camino, pues regálenselo. Hoy por COVID no se puede, pero sí nos lo podemos comer nosotros o podemos compartir platillos y no pasa absolutamente nada. En casa tenemos que planear los menús antes de ir al supermercado e ir al supermercado sin hambre, porque generalmente cuando vamos con hambre compramos de más y cuando no llevamos una planeación de lo que vamos a preparar en la semana, seguramente vamos a comprar de más. Entonces, planeamos el menú, hacemos una lista de un menú planeado, vamos, compramos solamente lo necesario y hacemos este sistema de primeras entradas, primeras salidas en chiquito nuestra alacena. Lo que compramos primero va hasta adelante y lo que compramos después va hasta atrás. De esa manera no se nos va rezagando el alimento y no se nos va caducando el alimento en nuestra alacena, que aún sí se caduca. Si Sí, hoy es se como caduca lo una que lata de dicen en atún. cualquier lado de primeras entradas, primeras salidas. Primera salida, sí. Y si tu lata de atún mañana se caduca, pues la revisas y si no está abollada, si no está oxidada, si no está inflada, si no está escurrida, te puedes comer el atún sin ningún riesgo para tu salud. Si un plátano está medio café, le quitas la parte café y te comes el resto. Si una manzana está abollada, le quitas lo abollado y te comes el resto, ¿sí? ¿Por qué? Porque, ojo,
Muy importante. Todos estos ejemplos que yo les acabo de dar, el ejemplo del restaurante, el ejemplo de la lata de atún en tu casa, el ejemplo del platillo que tú ya preparaste, eso ya no se puede rescatar, ¿sí? Nosotros podemos rescatar, por ejemplo, el alimento en un hotel o en un restaurante previo a que salió al comensal. Si ya salió al comensal, ya no hay nada que nosotros podamos hacer. Y ese alimento y todo el esfuerzo que supuso para que ese alimento llegara hasta esa mesa, se perdió y se desperdició. Porque ya los bancos de alimentos, ya por riesgo sanitario, ya no podemos rescatar ese alimento. Sí lo podemos rescatar antes de que salga al comensal, antes de que antes, por ejemplo, en forma de insumo, o que se preparó y antes de que saliera, por ejemplo, una barra de buffet, lo pudimos rescatar. Después ya no. Entonces, por eso es tan importante no normalizar el desperdicio, por eso es tan importante tomar decisiones conscientes y uno de esos objetivos de desarrollo sostenible tan importante, producción, pero también consumo responsable, y eso nos corresponde a nosotros. Al final de la cadena de valor, tenemos que ser responsables y tomar decisiones responsables de cómo vamos a comprar, cómo vamos a preparar, cómo vamos a consumir, cómo vamos a conservar nuestros alimentos hoy. Todo, absolutamente todo lo que tú me digas se puede refrigerar y sobre todo se puede congelar, ¿no? Para utilizarlo después. Si preparaste alimento más, lo puedes congelar. En la cena de Navidad hicimos un montón de comida, repartes itacate para toda tu familia y el resto lo puedes congelar y lo puedes ir sacando poco a poco. Pero ya ver nuestro plato de comida de manera diferente hoy ya es una acción urgente, ¿no? Ya es algo urgente y ya no es nada más responsabilidad de las empresas, de la industria alimentaria, de las tiendas de autoservicio, de los hoteles y restaurantes, ya también es responsabilidad de nosotros como consumidores el ser responsables con la forma en la que estamos consumiendo, porque nosotros somos los que estamos propiciando mucho de lo que se está desperdiciando a lo largo de la cadena de valor. Así es, y pues Miguel Ángel, el día de hoy ni he hablado. Mariana nos ha dado muchísima información y aparte habla rapidísimo. Perdón. No, al contrario. Perdón. Es que yo creo que nosotros felices y los radioescuchas más. Más, pero aparte yo creo que es un tema que nos daría como 5 programas más, ¿no? Entonces estoy así súper atenta a todo lo que dice Mariana. Es mucha información, mi cabecita ahorita está así como haciendo cortocircuito, pero pues bueno, obviamente coincido con ustedes dos que pues uno de los principales desafíos contemporáneos pues es el de alimentar, ¿no? Al mundo de manera eficiente y pues de alcanzar una seguridad alimentaria para todos, preservando el medio ambiente, ¿no? Y pues bueno, vamos a pasar a la siguiente sección de nuestro programa, Mariana, la cual siempre la presenta el doctor Miguel Ángel Santinelli, pero hoy vamos a cambiar. Y esta sección se trata de mandar saludos. Y fíjate que nace pues justo tras la pandemia, ¿no? Como no podíamos ver a nuestros seres queridos, o los podíamos ver, pero a través de la tecnología, pero no los podemos abrazar, ni los podemos, ¿no? Ya sabes, entonces... Así como ahora contigo, que no te podemos tener aquí en la cabina. Bueno, cuando quieran yo voy, ya estoy vacunadísima y todo. No, yo quiero ir a su banco de alimentos, doctor. Oigan, qué bueno que lo mencionas. Antes de que pasemos a la saludada, me encantaría invitarlos. Tenemos 55 bancos de alimentos y esto es algo también que nos hace una organización muy especial porque nuestros bancos tienen las puertas abiertas, ¿no? Hay un programa de voluntariado en el que ustedes pueden entrar a nuestra página web, ver cuál es su banco de alimentos más cercano, ver todos los programas que tienen, programa de voluntariado, ustedes se pueden apuntar, se pueden poner en contacto con ese banco de alimentos para ser partícipes y para ser parte activa de esta causa y para ser generadores del cambio. Si quieren solamente conocer también, hay 55 diferentes bancos de alimentos, desde muy chiquitos hasta muy grandes, desde aquellos que tienen 1,000 beneficiarios hasta aquellos que atienden a 180,000 beneficiarios. En fin, hay de todo en nuestra red de bancos de alimentos y es sumamente importante porque se los prometo que nadie entra a un banco de alimentos sin salir diferente, sin ver su plato de comida diferente, sin ser más consciente de lo que está comprando, lo que está consumiendo y sobre todo sin decir qué más puedo hacer y cómo los puedo ayudar. Entonces, yo los invito a que sigan nuestras redes sociales, Red Bamex, en todas las redes sociales, nuestra página web www.bamex.org.mx y a que nos visiten, se van a quedar maravillados. Sí, de hecho, sí nos encantaría, una vez que terminemos el programa, si quieres empezamos a organizar, tú nos dices cuándo son las mejores fechas o cuál es el banco de alimentos más cercano o el que te gustaría presentarnos como modelo. Incluso llevamos alumnos
tanto de licenciatura como de posgrado, de la Facultad de Responsabilidad Social y de otras escuelas y facultades de la Universidad de Anáhuac, México, para ir a sensibilizarnos de este tema tan importante, sin duda que has puesto en la mesa. Pero ahora sí, vamos a los saludos. Pues sí, vamos entonces a los saludos. Y Mariana, ¿a quién quieres enviar saludos? Para empezar, le quiero mandar un saludo al equipo de Oficinas de Servicio Nacional, que es el equipo que le da servicio a los 55 bancos, que lamentablemente muchos no nos hemos visto en 2 años, ¿no? Por todo esto de la pandemia. Entonces, mandarle un saludo a esos héroes silenciosos que todos los días hacen un enorme esfuerzo para hacer llegar a nuestros 55 bancos toda esa esperanza que reparten a casi 2 millones de personas en todo el país. Entonces, un saludo, un fuerte abrazo a la distancia y muchísimas gracias por este espacio para poderles enviar nuestro cariño. ¿Tú, Miguel Ángel? Bueno, yo empecé el programa saludando a los amigos de GNP, entonces refuerzo ese saludo y sin duda a esta red de bancos de alimentos, a la WWF, a Pacto por la Comida, a todos aquellos que están preocupados, bueno, a todos los egresados de nutrición, al Instituto Nacional de Nutrición, a las nutriólogas, a los nutriólogos que nos ayudan, porque además tenemos una disparidad impresionante, Mariana, Lorena. Por un lado tenemos gente que estamos luchando contra la obesidad y por otro lado tenemos gente que pues pasa hambre, que sufre de hambre. Entonces, ¿cómo podemos encontrar ese justo medio? Recuerdo que en este curso que nos dio la WWF nos decía, reduce el tamaño de tu plato. Y así vas a ver como más comida en tu plato. Y es algo muy sencillo, pero que tiene un impacto visual y que sí nos ayuda a consumir menos alimento, por supuesto, estarnos nutridos y así que se pueda distribuir mejor. ¿Y tú, Lore, a quién saludas? Bueno, pues yo quiero mandar saludos a gente que nos escucha todos los jueves, Marco Arturo Franco Varas de GNP, a Víctor Cayetano de la Universidad de Anáhuac y a Irma Hernández. Un saludo para ellos. Muy bien, pues ahora yo voy a presentar la siguiente sección de nuestro programa, pero como tú eres la que tienes esa bola mágica donde nos dice qué nos tocó, entonces pues lo voy a compartir y ya luego te doy la palabra. Okay. De aquí, Mariana, de lo que se trata es que nos des 2 números del 1 al 6. El 3 y 6. 3 y 6. Y bueno, te faltó decir que esta sección se llama Cuéntanos, Cuéntanos, para que más o menos el invitado sepa de qué se trata. Es para conocerte mejor. Exacto. Como decía el lobo de Caperucita. Pues te tocó un combo de 2 preguntas. Mariana. ¡Ay, madre mía! Dice, ¿qué te hace sentir estrés? Es la pregunta 1. Y la pregunta 2, ¿cuál es la última canción que escuchaste? Ok, uy, ¿qué me hace sentir estrés? ¿Por dónde empiezo? Pues toda esta situación, ¿no? El COVID, la incertidumbre, ¿no? Me hace sentir mucho estrés. La incertidumbre en muchos sentidos, específicamente hablando del COVID y de toda esta situación que estamos viviendo actualmente, el no saber si las vacunas van a funcionar o no, el no saber si va a haber una nueva cepa o no, el no saber si va a haber un nuevo cierre que va a contraer la economía y entonces qué va a pasar con todas las familias, en fin. Creo que la incertidumbre y sobre todo la incertidumbre que vivimos hoy me hace sentir mucho estrés. Y la última canción que escuché, ahí les va, se llama Feeling Good de Muse. ¿De quién es? De Muse. ¿De Muse? Ok. De Muse, ¿Tú, Miguel Ángel, qué te hace sentir estrés y cuál fue la última canción? Ay, a mí me hace sentir estrés mis compromisos laborales y también cuando voy a hacer presentaciones con muchas personas. Empiezo como 2 días antes a estructurar mi mente
a tratar de asegurar que voy a comunicar los mensajes. Seguro a Mariana no le dé estrés eso, porque qué bárbara, comunica impresionantemente. Dilo, qué bárbara, ¿cómo habla? Dilo, Miguel, con confianza. Entonces, a mí eso sí me genera estrés, así de, ay, ¿cómo le voy a hacer, no? ¿Cómo voy a tener la atención de mi público y demás? Y bueno, pues es algo que tendré que seguir trabajando en mi seguridad. Y la última canción que escuché fue The Men of Eden de Peter Gabriel. Oh, bueno, muy internacionales. Y pues bueno. ¿Y tú, Lore? ¿Qué te causa estrés? Bueno, ¿qué no te causa estrés? Me causa estrés los acuerdos que tengo con mi jefe cada semana. ¡Mentira! Cero. No, me causa estrés ya cada vez menos, pero venir al programa de radio. Sí me causaba mucho estrés al principio, así como que yo decía, no, por favor, pero ya cada vez es menos. Y la última canción... Ya hasta regañas al señor Mario. Ya aquí. Qué bárbaro. Y la última canción que escuché, no me acuerdo cómo se llama, pero si quieren se las canto, bueno, en otra ocasión porque Mario ya nos está correteando. Entonces, pues, bueno, pues entonces hemos llegado al final de nuestro programa. Damos o agradecemos la presencia de la licenciada Mariana Jiménez Cárdenas, directora de Alianzas Estratégicas e Innovación de Red de Bancos de Alimentos de México. Nos despedimos del público que nos está sintonizando por el 1670 AM Radio Anáhuac y agradecemos al señor Mario en los controles, a Rocío por la administración del programa y les dejo con esta frase de Steve Jobs que dice: la innovación distingue al líder del seguidor. Cuídense mucho, se despide su amiga Lorena Miranda Navarro. Sean felices, muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta luego, gracias. Hemos llegado al final del programa Generación de Valor. Una suma de acciones que cambian el mundo.